Aunque uno de sus hermanos, Joe Jr., había muerto 4 años antes al estallar el bombardero que pilotaba contra los nazis, el 13 de mayo de 1948, aún no se hablaba de la maldición de su familia, y además, Kathleen Kick Kennedy, hermana del futuro presidente de los Estados Unidos, tenía motivos para confiar en su buena suerte. Su amante, el conde de Fitzwilliam, iba a divorciarse de su mujer para casarse con ella, y Joseph Kennedy, en un primer momento contrario a la boda de su hija, finalmente había decidido darle su permiso. A las 3:30 de la tarde de ese jueves, la pareja de amantes tomó una avioneta desde París para pasar unos días en Cannes. Una tormenta estrelló el avión en la montaña más alta de las Cevenas, en Ardèche. A Kick Kennedy, de la que sus biógrafos suelen recordar la anécdota de que tenía la costumbre de descalzarse en público, la encontraron sentada sin sus zapatos al lado de Lord Fitzwilliam. Nació en 1920 en Massachusetts y se educó en un colegio de Riverdale, pero murió con el título de marquesa de Hartington y fue enterrada en un cementerio del condado de Derbyshire, en Inglaterra. Solo su padre asistió al funeral. La familia no quería fastidiar con un escándalo la carrera de John F. Kennedy, al que solo un año antes habían elegido representante en el Congreso. El día del reponso por Kathleen, Ross Kennedy, que nunca se cansó de señalar los pecados de su hija, prefirió no faltar a la cita con su médico. En 1938, cuando Kick tenía 18 años, el presidente Theodore Roosevelt nombró a Joseph Kennedy embajador de los Estados Unidos en Londres. El embajador y su familia han desembarcado como una horda conquistadora en Londres, que ha bajado sus defensas y se admite bombardeada. Así decía la revista Vogue en un reportaje sobre los Kennedy. El entusiasmo de los ingleses por el clan fue general y particular en el caso de la joven Kick, a la que en otra revista eligieron debutante del año. Su padre, que había abolido los tradicionales bailes con los que las ricas herederas americanas debutaban en Buckingham Palace, pero siguió permitiéndolos en el caso de las que residían en el Reino Unido, y tanto Kick como su hermana Rosemary fueron presentadas a los reyes Jorge VI e Isabel. Nadie de la aristocracia londinense se les resistía, y enseguida se hizo amiga de los recodos de las jóvenes brillantes. Justamente en los jardines del Palacio de Buckingham, en julio de ese mismo año, Kick Kennedy conoció al heredero de los duques de Devonshire, Bill Hartington. Deborah Mitford, la pequeña de las famosas hermanas de ese apellido, acabaría casándose con Andrew, el segundo hijo de los duques. Todo el mundo adoraba a Kick. Escribiría años después sobre su cuñada. En una ocasión bailó con John y sin embargo le pareció muy bobo. Las chicas de 18 años suelen tenerse celos, pero ninguna dijo jamás que Kick no fuese encantadora. Algo de hecho extraordinario. A los duques de Devonshire también le gustó mucho
y ese mismo verano la invitaron a su casa de Eastbourne y a las carreras de caballo de Goodwood. Kit Kennedy y Billy Hartington se enamoraron y pronto empezaron a planear casarse. Pero había un obstáculo. Mientras que los Kennedy eran católicos, los duques de Devonshire eran anglicanos y ninguna de las dos familias quería arriesgar la salvación del alma de sus hijos, permitiendo una conversión. En septiembre, Hitler invadió Polonia y por orden del embajador, los Kennedy regresaron a Estados Unidos. Kit empezó entonces una interesante carrera como columnista del Washington Times Herald, con Ingal Alva, uno de los grandes amores de John F. Kennedy, sospechosa por cierto de espiar para el Tercer Reich. Solía entrevistar a personajes destacados de la política norteamericana y fue ella quien presentó a la periodista y a su hermano. Consiguió regresar a Inglaterra 4 años después como voluntaria de la Cruz Roja. Billy Hartington corrió desde Yorkshire a reunirse con ella en el Hotel Mayfair y de inmediato retomaron sus planes de boda, aunque seguía estando de por medio el problema religioso. Finalmente, Billy y Kit se casaron por lo civil en una anodina oficina de Chelsea, una ceremonia que solo duró unos minutos y pasó sin pena ni gloria por las páginas de Sociedad. Su hermano Joe Jr. fue el único Kennedy que asistió a la boda. El compromiso que asumió Kit de educar a sus hijos en el anglicanismo había disgustado enorme a su madre, para quien su hija se había condenado al infierno. Si alguna vez rezó Ross Kennedy para que su hija no traicionara la fe católica, sus plegarias fueron atendidas como las de Santa Teresa, aunque el lema familiar "Los Kennedy no lloran" impidiera derramar lágrimas. Solo 5 semanas después de su boda, Lord Harrington fue destinado a Francia para combatir a los nazis y los recién casados tuvieron que separarse. El 9 de septiembre de 1944, el avión de Joe Kennedy explotó sobre el Canal de la Mancha. Un mes más tarde, un francotirador mató a Billy de un disparo en el corazón en Bélgica. No hubo nietos herejes para Ross Kennedy ni católicos. Tras enviudar, la marquesa de Hartington volvería a darle un disgusto a sus padres, esta vez todavía mucho más grande, al enamorarse y prometerse con el conde de Fitzwilliam, anglicano, bebedor, jugador empedernido y además casado. Peter Wentworth Fitzwilliam prometió dejar a su esposa y casarse con Kit, pero un hombre con mucho dinero y tan divertido, las posibilidades de que él le fuera fiel a ella eran 0. 2 maridos protestantes empezaba a parecerse mucho a un vicio. Ross y Joseph reaccionaron con furia y amenazaron con separar a Kit de la familia. Le advirtieron que si se casaba con él, la desheredarían, lo que la dejó aún más perturbada. En mayo de 1948, Kit supo que su padre iba a viajar a París. Planeó visitarle, con la esperanza de conseguir su bendición. Abordaron un avión con la intención de hacer una escala en la Riviera Francesa antes de dirigirse a París. Aquel día hubo tormentas, pero Fitzwilliam no admitió demoras.
y su avión se estrelló en las montañas, matando a todos a bordo. Debido a las circunstancias escandalosas de su muerte y la incipiente carrera política de JFK, los Kennedy querían que se le prestara ninguna o muy poca atención. Solo el padre de Kirk, Joseph, que estaba en Europa en ese momento, asistió a su funeral. Los despojos de Kathleen Kennedy yacen aislados en un pequeño cementerio en Edensor, Inglaterra, lejos de la familia que le dio la espalda. Una lápida desgastada la identifica como Kathleen Cavendish, marquesa de Hartington. Una placa a su lado marca la visita que hizo JFK a la tumba de su hermana en 1963, 5 meses antes de ir a la suya. Su carismático carácter le llevó a vivir y amar intensamente, pero también a morir distanciada de sus padres y hermanos. Fue el precio que tuvo que pagar por ser la única Kennedy rebelde.